¿Qué tal, hermanas y hermanos? Yo soy Pedro Rivera, diácono en la diócesis de Springfield, Massachusetts. Sirvo en la parroquia St. Mary's, en Westfield. Además, soy el director del Ministerio Católico Latino de la diócesis. Una vez saqué la informalidad desde el medio, déjame presentar lo que yo pienso. Quiero hablar un poquito de una figura bien importante en el Nuevo Testamento, ya anunciado desde el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje importantísimo en la vida, en la historia de la salvación. Juan el Bautista viene a anunciar que ha llegado el Mesías, que ha llegado el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tenía una misión bien importante. Y fíjense los hechos que rodean la llegada de Juan el Bautista, la presencia de Juan el Bautista y la lamentable despedida de Juan el Bautista del mundo terrenal. Hoy mora en el cielo con todos los santos. Juan el Bautista fue anunciado a su padre Zacarías cuando su padre entró al templo para el servicio de los inciensos. Dicho sea de paso, el área donde entró el padre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo que entrar por la cortina para el área donde solamente entran los sacerdotes, particularmente los sumos sacerdotes, para el sacrificio del perdón de los pecados. En esa área no entraba prácticamente nadie. Era el santo de los santos. Allí se le apareció un ángel. Antes de comenzar el servicio del incienso, se le apareció un ángel y le decía que iba a ser padre, que su esposa Isabel, estéril en su anciana edad, iba a darle a luz un hijo. Fíjense que tenía que abstenerse de alcohol y le iba a poner el nombre Juan. Zacarías, dudando el mensaje del ángel, pensando en su mentalidad lógica, que su esposa ya no estaba en edad de dar a luz, que ella era ya naturalmente estéril, que ya llevaban muchos años de casado y que no habían procreado. Le pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el ángel lo castigó a quedarse mudo durante todo el embarazo de su esposa Isabel. Y la primera vez que habló fue cuando nombraron a Juan. Cuando salió del templo, los demás sacerdotes les estuvo curioso que se tardó, pero al ver que no podía hablar, comprendieron que hubo una revelación. Ahora, esa revelación era una revelación clara. Era un ángel. Zacarías cuestionó al ángel. Nosotros, cuando tenemos un sentido de que el Señor quiere algo de nosotros, cuestionamos al Señor. Le cuestionamos, le preguntamos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú quieres que yo haga eso? Si en ese sitio no me quieren, si esa gente son mayores y yo soy un muchachito, yo soy un teenager. Fíjense, Jeremías le dijo, yo no puedo hablarle a la gente, yo soy un niño, yo no tengo palabras, no me van a hacer caso. Y Dios le dijo a Jeremías, no me digas que eres niño. Y lo envió a ser profeta. Sufrió, pero logró el mensaje que Dios quería dar a través de Jeremías. Zacarías cayó por 9 meses. Y a los 9 meses su esposa dio a luz. Cambiando un poquito de escenario, para un escenario relacionado,
6 meses después de que Isabel quedó embarazada, estaba una joven llamada María, de quizás 14, 15 años, que en esa época se considera adulto, porque la vida era más corta que ahora. Y en su oración se le apareció el ángel y le dice: no temas, María, el Señor está contigo. Y ella le está curioso, ese saludo. Y le dice, el ángel le anuncia que ella va a quedar embarazada y que va a tener el Hijo de Dios en su vientre. Y María, no cuestionando, como lo hizo Zacarías, sino curiosa en cómo iba a ocurrir, posiblemente para saber lo que ella tenía que hacer, le dice al ángel: ¿cómo es posible si yo no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y darás a luz un hijo. Y la respuesta de María debe ser la nuestra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Fíjense, muy a menudo nosotros estamos llamados a una misión. Le tenemos miedo, nos sentimos tímidos, no nos sentimos preparados y ponemos 4 pretextos. Pero el Señor quiere llevar a cabo la misión. Y by the way, ya que estamos en Estados Unidos, si el Señor no lleva a cabo la misión a través tuya o a través mía, porque somos un poquito testaduros, va a llevar la misión a través de otra persona. Nosotros somos necesarios para nuestra salvación, pero no somos indispensables para que el Señor haga su obra. Nosotros dependemos del Señor para hacer la nuestra. Y María, en cada una de las apariciones que ha hecho, Guadalupe, Lourdes, Garabandal, Fátima, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas, muchas apariciones. Medjugorje. Siempre ha venido a decirnos: hagan lo que Él les diga. María embarazada, le dice el ángel también: además, tu prima Isabel, la que no ha podido tener hijos, se encuentra en su 6º mes. María tiene que haber se quedado impresionada. Isabel en su 6º mes, una vieja, estéril, pero tampoco cuestionó. Al contrario, inmediatamente tuvo la oportunidad, sin titubear, sin vacilar, se montó en el burro y se fue para ayudar a su pariente, prima, lo que sea, Isabel. Fíjense, nosotros tenemos que aprender eso de María. No titubeó, no preguntó, se lanzó y fue a donde Isabel a servirle. Y estuvo con ella 3 meses. 3 meses. Sus primeros 3 meses de embarazo estuvo sirviendo. Y mi observación, no por experiencia, sino por observación, esos primeros 3 meses, por lo general, son los más difíciles del tiempo de embarazo, en lo que se está desarrollando esa criatura, ese bebé, ese niño, esa niña. En esos 3 meses se está comenzando a desarrollar. Una vez desarrollado, los próximos meses es meramente crecer. Y sí, ir desarrollando los demás órganos a plenitud para poder nacer. Pero esos 3 meses son o tienden a ser los más difíciles. Y María se montó en un burro, para ir a ayudar a su prima Isabel. Estamos llamados a tener un espíritu de servicio. María sirvió a Isabel. He aquí la esclava del Señor, servidora por excelencia.
Y lo lindo, durante esos 9 meses de María, llevaba al Salvador del mundo, al Cordero de Dios, al Dios hecho hombre, en su vientre. El primer sagrario. María, el primer sagrario. Y tuvo dentro de sí al Señor por 9 meses. ¿Qué clase de misión es esa? Preciosa, preciosa. Ahora, el día que María llegó a la casa de Isabel, una vez Isabel la vio, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, saltó. Isabel dijo que saltó de alegría. Isabel le dijo a María, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de alegría en mis extrañas. Saltó de alegría. Juan el Bautista era un hombre serio, era un hombre fuerte, era un hombre rústico, pero era un hombre alegre. Alegre. Cantaba San Pablo, decía San Pablo en uno de sus epístolas, alégrense cada día en el Señor, les repito, alégrense. Entonces termina Isabel diciendo, dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Fíjense, hay una realidad oculta en ese saludo. Isabel estaba en su lugar y María estaba en el suyo. No se habían comunicado. Y Isabel sabía que María había aceptado el llamado a ser madre de mi Salvador, de madre de nuestro Salvador. Dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. María, por su parte, en el capítulo 1 de un San Lucas, continuó en esa misma sección, dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las naciones me llamarán dichosas. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. A todos aquellos que viven en su presencia, muestra su misericordia siglo tras siglo. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de los suyos y exaltó a los humildes. Y colmó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a sus descendientes. Y termina diciendo, María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Una dinámica interesante. Era una oportunidad para María estar separado del revolú de María quedó encinta. Me imagino que José se le hizo difícil en esos 3 meses, estando ya comprometido con ella. Y cuando llega María, ya llega con una barriguita. Pero José, en su honor, en su amor espiritual, ofendido, porque no sabía lo que estaba pasando, decidió divorciarse de María en secreto. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque sabía que si no lo hacía, la podían matar a pedra por adulterio. Pero José luego escuchó del Señor que no titubeara en aceptar a María como esposa, y el Señor le explica todo lo que va a ocurrir. Y José también se somete a la autoridad de Dios
para servir a la madre de nuestro Salvador, a la madre de su Salvador. Y trabajó con ese primer sagrario, sirviéndole, ayudándola, apoyándola, protegiéndola los próximos 6 meses de embarazo. Volvemos a Juan. Juan era un hombre que nació, se crió y sirvió. Pero cuando nació, inmediatamente cumpliendo la ley, fueron a hacerle la circuncisión al 8º día. Le iban a poner nombre y todos los sacerdotes que estaban envueltos en el rito decían, vamos a ponerle Zacarías. E Isabel decía, no, Juan, pero tú no tienes familia que se llama Juan. ¿Cómo le vas a poner Juan? Juan es, tienen que llamarle Juan. María obedeciendo lo que el mensaje que recibió Zacarías en el santuario por el ángel. Consiguieron una tableta para que Juan escribiera su nombre. Y Juan escribió, Zacarías escribió, Juan es su nombre. Y en ese momento se le abrió la boca y empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Cada vez que nosotros cumplimos un llamado, una misión, un servicio, un mensaje que Dios quiere que nosotros hagamos, debemos también abrir la boca y alabar a Dios. Debemos alabar y glorificar al Señor para que nos envíe. Debemos alabar y glorificar al Señor para que nos fortalezca en la misión. Y debemos alabar y glorificar al Señor al cumplir la misión. En todo tiempo, alaben al Señor. Juan sale ya a los 30 años. Está bautizando en el río Jordán. Está bautizando a la gente para que se arrepientan de sus pecados. El bautismo del perdón de los pecados. El bautismo de la reconciliación. No era Juan el Salvador. Sin embargo, mucha gente lo creía. Mucha gente creía que él vino a salvar el mundo. Y le enviaron a preguntarle a través de los sacerdotes, le mandaron a preguntar a los escribas. Vayan y pregunten, averigüen quién es este hombre. Averigüen si él es el que ha de venir. Y fueron y le preguntaron. Y él le dice, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Salvador. Yo soy la voz que clama en el desierto. Tras de mí viene uno que fue primero que yo, que será mayor que yo, que es mayor que yo. Yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. O sea, Juan conocía su lugar. Juan sabía dónde estaba parado. Juan sabía que si se proclamaba el Salvador, si se proclamaba el Mesías, lo iban a seguir como tal. Pero no quería confusión, quería claridad. Quería claridad. Fíjense, Jesús tuvo una experiencia mucho después, donde él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, tú eres Juan el Bautista, otros decían, tú eres Elías. La gente no sabe quién tú eres, quizás uno de los profetas. Pero entonces Jesús, para saber si estaba dándose a conocer, le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Jesús reconoció que esas palabras salieron de Pedro por inspiración del Espíritu Santo. Y lo reconoce y le dice, tú has dicho eso por el Espíritu Santo. Fíjense, eso es importante porque muchas veces nosotros, particularmente los que estamos en la diáspora, en el exilio, los que estamos fuera de donde nos criamos, estamos en un lugar, una nación rara,
que caracteriza mucho al pueblo de Israel, caracteriza mucho a los cristianos. No nos sentimos que estamos donde debemos estar, pero sí estamos donde Dios quiere que estemos. Sí estamos donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos a este pueblo como evangelizadores, como discípulos en misión. Y estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Dios sabe, nosotros sabemos. Pero estamos aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Juan sabía dónde él estaba. Juan sabía quién él era. Dios, a través de Jesucristo, sabía quién era. Y iba instruyendo a sus discípulos para reconocer que él era el Mesías. Y Juan, cuando va a bautizar a Jesús, antes de llevarlo al agua para bautizarlo, después de llevarlo al agua para bautizarlo, dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús va donde Juan para bautizarse, Juan no quiere bautizarlo, porque sabe que él está por encima, sabe que él no tiene pecado para perdonar. Y dice, no, tú tienes que bautizarme a mí. Yo te voy a bautizar a ti. Tú eres más importante, tú me estás bautizando a mí, ¿cómo hacer? Pero Jesús insistió que él lo bautizara y Juan obedeció. Juan obedeció a Jesús y lo bautizó. Y en el momento que lo bautizó, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y del cielo sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Nosotros tenemos que escucharlo. Tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Ese es el Hijo de Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Jesús se va para el desierto para ser tentado. Y a la misma vez la figura de Juan va disminuyendo. Va disminuyendo. Sin embargo, ¿cuántas veces en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús reconoce la espiritualidad, el honor y la humildad de Juan el Bautista? Nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos seres honorables. Nosotros somos seres humildes. Tenemos que tener cuidado. La humildad nos lleva a todo lo demás. Porque la humildad permite que nosotros escuchemos al Señor. La humildad permite que nosotros reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que Él viene a salvarnos. Que nosotros no somos superiores a nadie. La humildad es importante porque la humildad es una de muchas expresiones del amor. Jesús se va al desierto, es tentado 3 veces. Y fíjense que esas 3 tentaciones, el diablo usa la palabra de Dios para tentarlo. Y Jesús le responde las 3 veces con la palabra de Dios. La diferencia, el diablo saca la palabra de Dios de contexto. Jesús pone las palabras en contexto. Y sepamos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y el diablo usó pretextos para tentar a Jesús. Jesús se va, luego de regresar, se va, bendice las bodas de Caná, hace su milagro, forzado por mami. Mami le dijo, mira, no tienen vino. ¿Y a mí qué? Es un problema de ellos. Y además no me ha llegado la hora, no te metes en lo que no te importa. Pero no importaba. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. Y no solamente convierte en agua en vino, sino en agua en el mejor vino.
Un día Jesús estaba haciendo su trabajo, predicando, evangelizando, sirviendo, sanando, quién sabe. Y vinieron unos hombres que estaban constantemente visitando a Juan en la cárcel donde Herodes lo tenía. Y le preguntaron, Juan nos mandó a preguntar si tú eras el Mesías. Y Jesús les dijo, vete y dile lo que están viendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Se está proclamando la buena nueva del reino de Dios en todas partes. Y ellos fueron y le dijeron eso. Fíjate, Jesús no le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, sino le dijo las obras, lo que estaba ocurriendo. Ahora te pregunto yo a ti y me pregunto yo a mí, lo que nosotros estamos haciendo, ¿está delatando la presencia del reino de Dios? ¿Está delatando que nosotros estamos sirviéndole a Dios? ¿Está delatando que el que nos ve a nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, pueden decir, está cumpliendo con la palabra del Señor? Los discípulos de Juan regresaron a la cárcel y en la cárcel le dieron a Juan todo lo que habían visto. Que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los mudos hablan, que la palabra de Dios se está proclamando, que la buena noticia se está enseñando, se está mostrando. Ya Juan dijo, ya mi misión está cumplida. No mucho después, Herodes le manda a cortar la cabeza. De nuevo, por su pasión, por su adulterio, por su pecado. Pero lo importante es, Juan tuvo que desaparecer para que se dé sentir a Cristo Jesús en su misión. Nosotros, ¿queremos sobresalir en la misión o queremos que la misión sobresalga en nosotros? De nuevo, la humildad. Pensemos cómo yo puedo imitar a Juan. Pensemos cómo yo puedo aprender e imitar a María. Pensemos qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios quiere de mí. Y en esa presencia, en el momento del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. La voz de Dios se hace presente y se ve esa Santísima Trinidad, donde Cristo es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en que yo me alegro. Estamos haciendo presente en nosotros a Cristo en nuestro bautismo. Estemos claros que cada vez que nosotros nos bautizamos, nuestros pecados no son perdonados. Déjame refrasear eso. Sepamos que en el momento que nosotros somos bautizados, nuestros pecados son perdonados. Como niños se nos perdona el pecado original. Si nos bautizamos como adultos se nos perdonan los pecados. Jesús, cuando instituye el bautismo que nosotros recibimos, nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos miembros de la iglesia. Nuestros pecados nos son perdonados y recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros, sepámoslo o no. Compartamos con Él o no. Nos dejemos llevar por el Espíritu Santo o no, el Espíritu Santo está en nosotros. Y muchas veces sí hay que orar por intercesión, sí hay que orar por liberación para que nosotros nos liberemos de nuestro yo, para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Para que el Espíritu Santo sea el que nos mueve, no nuestro intelecto, no nuestro deseo carnal, sino que el Espíritu de nosotros vive en el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo. Vivamos
esa vida de amor. Seamos seres amorosos. Seamos seres servidores. Estemos atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Respondámosle con el servicio. Muchas gracias por escuchar. Les pido al Señor que este mensaje sea un mensaje dado por Él y que ustedes escucharon lo que el Señor quería que ustedes recibieran, no tanto lo que yo quería decirles. Le pido al Señor que me haya usado a mí como medio de conversión, como medio de convicción, como medio de fortalecimiento y estímulo para cada uno de nosotros continuar cumpliendo la palabra de Dios. Y quiero orar en este momento para cerrar esta pequeña charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendice a las hermanas y hermanos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación social. Bendice las redes que van en el aire, que llegamos a ustedes a través de la tecnología. Bendícenos a todos, Señor Jesús. Que podamos ser en nuestra capacidad el Juan Bautista que tú quieres que seamos. Que te sirvamos, que proclamemos tu mensaje, que llevemos la presencia del Cordero de Dios a todo el mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que llevemos al arrepentimiento, a la reconciliación y sobre todo llevemos al pueblo de Dios a la Eucaristía, alimentados con el cuerpo de Cristo. Que sepamos caminar en ese peregrinar desde la fuente bautismal hasta el sagrario y desde el sagrario a la misión que el Señor nos llama. Te pido que bendigas a mis hermanas y hermanos que no conozco, pero que amo. Que sé que no me conocen a mí, pero me aman. Y el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz al servicio del Señor.